Muy feliz noche, familia. ¿Cómo están? Néstor Leffel, asesor inmobiliario de Punta Cana Solution Real Estate. Por este lado, una vez más en este martes de live stream. El día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales, Andreina Chiquinquirá Ruiz, alias La Chiqui, y Liz Mendoza, asesoras inmobiliarias en Punta Cana Solution Real Estate. Hoy vamos a estar hablando de 3 proyectos que tienes que tomar en cuenta para este último semestre, perdón, del 2025. Así es que sin más, vamos arriba. Y el día de hoy estamos transmitiendo por LinkedIn, por mi canal de YouTube, el canal de YouTube de Punta Cana Solutions Real Estate y por el Instagram del Punta Cana Solutions. No estamos transmitiendo a través de mi Instagram, ya que tuvimos un pequeño problema técnico. Hoy no estoy transmitiendo desde mis equipos habituales, pero esperemos que para la semana que viene ya tengamos solucionado ese pequeño temita. Vamos a darle la bienvenida a Andreina Ruiz, que ya la conocieron en el live stream pasado, pero vamos a darle la bienvenida aquí al canal. Hola, Andreina, ¿cómo estás? Hola, Néstor. Muy bien, ¿y tú? Buenas noches a todos. Muy bien, muy bien. Bienvenida, bienvenida. Vamos a darle también la bienvenida Gracias. por primera vez aquí en el canal, y no va a ser la última, a la queridísima Liz Mendoza. Hola, Liz. Hola, ¿qué tal, chicos? Muchas gracias por la oportunidad, Néstor. Como siempre, me encanta todo. Yo siempre he sido fan número 1 y siempre te lo he dicho, de todos tus lives. Gracias, Liz. Y tengo que hacer aquí un saludo a Galó Poderosa desde México, desde Los Cabos. Un placer. Marcela, gracias por conectarte. Siempre es un placer tenerte acá. Marcela fue parte del equipo de Punta Cana Solution Real Estate hace muchos años, cuando estábamos todavía en Cueva Taína, y ahora trabaja en Los Cabos. No solamente trabaja real estate, sino también cría caballos de polo. Y bueno, bienvenida acá a este live stream. Liz, cuéntanos un poquito quién eres tú, de dónde vienes y qué haces aquí en Punta Cana Solutions. Bueno, Néstor, valga la redundancia, Liz Mendoza aquí para servirles. Yo soy ejecutiva comercial de Punta Cana Solutions. Ya llevo aproximadamente un año cumplidos en junio. Y bueno, pues la vida y todo mi crecimiento profesional pues me permitió venir aquí a este hermoso país, República Dominicana. Yo soy peruana. Bueno, para algunos que conocen, Machu Picchu, ceviche, lomo, pues aquí estamos a la orden para servirles. Y Andreina, bueno, ya la conocen, pero Andreina, preséntate nuevamente para los que se están conectando el día de hoy. Andreina Ruiz, un placer por acá, venezolana con 10 años en Punta Cana, 100% establecida y radicada en la zona de Punta Cana y enfocada en real estate y bienes raíces ya hace 7 años solamente en la zona de Punta Cana. Ok, chicas, aquí hay una pregunta. Comenzamos temprano hoy con las preguntas. Acá nos preguntan desde el WhatsApp, ¿qué hace que un proyecto sea exitoso y seguro? ¿Quién la quiere contestar primero? Puedo interceder allí. Realmente lo que hace que un proyecto sea seguro y exitoso a nivel de seguridad viene siendo el respaldo del desarrollador, el respaldo de la constructora y su trayectoria. Evaluar la trayectoria, quién construye, quién desarrolla, los aspectos legales, permisología, y pues además de eso, el entorno y la ubicación lo hace muy exitoso. Perfecto. Y Liz, para ti, ¿qué hace que un proyecto sea exitoso y seguro? Para agregar lo que dijo Andreina, yo considero esas 3. La ubicación es clara, tú tienes que estar realmente, no solamente es decir ubicación, sino es la estrategia, dónde estoy colocado. Es demasiado importante dentro de todo lo que se basa un desarrollo de proyectos, y además considero que también es la propuesta que yo voy a brindarle al consumidor final, o es decir, a los inversionistas o los que compran por primera vez su vivienda, ya sea los beneficios exclusivos que puedo tener yo en mi proyecto con los paquetes, beneficios, amenidades y diferentes enfoques que puede ser el estilo de vida, como también la parte de inversión que me pueda dar retribución en un futuro. Excelente, excelentísima respuesta. Yo quiero agregar un punto ahí a esta respuesta, que es precisamente la parte jurídica.
que es la solidez jurídica de las empresas que desarrollan la parte de permisología, que esté todo al día, y la transparencia que haya durante el proceso de construcción y el proceso de obtención de permisos, así como el desarrollo de la obra. Precisamente, y basándonos en esta respuesta, tenemos 3 proyectos que queríamos presentarles a todo el público esta noche, acá, que son muy interesantes, cada uno en una categoría distinta, cada uno con sus ventajas y sus beneficios. Vamos a comenzar con Liz. Liz, ¿qué proyecto tenemos que estar pendientes este semestre para ti? Bueno, yo considero que el proyecto que está dando la nota actualmente viene a ser lo que es Palmira Golf. Realmente ha sido un proyecto con mucho potencial, desde la parte, como bien te digo, el concepto valor que tiene el proyecto y además la ubicación. Este proyecto, que es de solamente 36 unidades, un proyecto boutique que tiene en vista al campo de golf porque se encuentra dentro de Palma Real, Cocotal Club en Golf, que tienes un Cofutur, además que tienes el acceso a la playa del Hotel Meliá. Creo que ese es uno de los beneficios plus que puede tener este proyecto y además que empiezan desde unos 265 aproximadamente del precio que pueda tener esta unidad. Además, la trayectoria que habíamos mencionado anteriormente es muy importante. Creo que este es uno de los proyectos que ya tiene completo la parte de permisología, que nos ayuda también a tener un poco más de seguridad y confianza a la hora de, uno, poder invertir, como también tenerlo como una segunda vivienda. De hecho, familia, no vamos a poder presentar el brochure el día de hoy, perdón, pero se los estoy dejando abajo en la descripción. Después de que termine el live, entran a la descripción, le dan clic al enlace y pueden ver la información completa del proyecto Palmira Golf. Andreina, ¿quieres agregar algo sobre Palmira? A mí en lo personal y profesional realmente estoy totalmente de acuerdo con Palmira. Es uno de los proyectos top of mind ahora mismo, tanto por sus beneficios, su modelo de negocio, su ubicación es espectacular y adicional a eso, el desarrollador. Hay mucha seguridad en esta inversión, es totalmente transparente y es uno de los proyectos en los que se puede invertir con seguridad y se sabe que vamos a tener muchísimo éxito por el modelo de negocio y la arquitectura y desarrollador. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta de Palmira, y esto les va a sonar extraño, es la densidad que tiene, que son muy poquitas unidades. ¿Cuántas unidades son, Liz? 36. 36. ¿Y cuántas se han vendido? Ya tenemos la mitad y ni siquiera hemos hecho un lanzamiento wow, como digamos, del proyecto. Imagínate, realmente ha sido un boom para nosotros este hito realmente fabuloso. Además, exitoso y exclusivo. Hay un detalle particular de Palmira Golf. Ustedes me han escuchado hablando de otros proyectos en la zona de Capcana, en específico de GEM, que fue diseñado por una casa arquitectónica que se llama Morph, que es el 7º estudio arquitectónico a nivel mundial. Ese estudio arquitectónico diseñó también Palmira Golf, ¿correcto? Sí. Excelente. Acá nos preguntan desde el Instagram, ¿cuánto cuesta Palmira y qué beneficios me da su ubicación? Perfecto. Bueno, realmente el precio empieza, como digo, ya hemos tenido un proceso de comercialización excelente. Los precios empiezan desde $265,000, de 2 habitaciones para arriba. Lo interesante de esto es que muchas de las unidades del primer nivel cuentan con Jacuzzi, como las que están en el tercer nivel, que cuentan con un solar, y además todo eso incluido dentro del precio, incluyendo la parte del Jacuzzi. Es algo muy interesante, además de las amenidades que incluye el proyecto. Tenemos un gimnasio, un área de barbecue, una piscina central y toda la parte de un espacio totalmente verde, se podría decir, que tienes todo el campo de golf, que es uno de los beneficios también. Son pocas de las áreas que uno puede contar con una vista totalmente grande de este campo de golf que tiene Cocotal. Y asimismo, creo que el plus es el acceso de playa al Hotel Meliá, al Hotel Beach, el Caribe Beach, hotel que tienen ahí. De hecho, ese fue uno de los grandes highlights cuando fuimos a hacer el recorrido de todo lo que es la zona de Cocotal y la zona del proyecto como tal. Fue ese gran highlight, que al tú ser propietario de Cocotal,
tienes acceso a esas amenidades, tienes acceso, que sabemos que a veces puede ser medianamente engorroso, acceder a la playa desde proyectos privados en tercera o cuarta línea, y esto tienes esta ventaja, al ser parte de Cocotal, tienes ese acceso privado a el Club de Playa de Meliá. Cuéntame una cosa, ¿tenemos beneficio de ley de Confotur ahí? Claro que sí, y ya tiene el Confotur provincial, que es uno de los pasos a darte para el definitivo. Realmente esta desarrolladora, realmente que es Almacana, ellos son originarios de España y realmente me han sorprendido en cómo, a pesar de estar desde el exterior, han logrado poder tener en tiempo récord para poder avanzar con todos los permisos de la objeción, de la parte del Ministerio de Turismo y también el del Ambiente, y todo lo que devenga para que el proyecto pueda surgir y dar inicio de obra, que hace poco también, ahorita en junio, dimos inicio de obra de todo el terreno como tal. ¿Para cuándo podremos tener un avance de obra? En sí ya empezamos, pero se podría tener un poquito más de reflejo ya a partir de agosto. Ya se hizo la limpieza del terreno, el movimiento de obra, ya se están haciendo toda la parte de especificaciones, dejando algunas áreas, ya se cercó también el mismo terreno y ya para quincena de agosto podríamos ver ya un poquito más ya de excavaciones y demás. Entonces, señores, ya tengo pendiente con ustedes un avance de obra de Palmira Golf en Cocotal. ¿Cuánto está más o menos o cómo sería la estructura del plan de pago en este momento para Palmira? Actualmente se reserva con unos $5,000. Luego continúas con un inicial del 20%, durante construcción tienes un 40% y finalmente en contraentrega tienes un 40%. Ok, acá me están haciendo una pregunta un poquito, vamos a ver si la podemos contestar desde acá, un poquito difícil de contestar. Me colocan, ojo, sin contestarla, sin la ayuda visual, ¿no? Dice, vivo fuera. ¿Pudieran ubicarme dónde está exactamente Palmira Golf y qué zonas comerciales tiene cerca? Ok, el proyecto, bueno, realmente este complejo como Palma, realmente se llama Palma Real, que forma parte de la administración completa del Meliá. Este tiene dos entradas. Tiene una que viene a ser de la avenida Barceló, que está literal casi al frente del Hotel Meliá, y tiene otra que tiene un acceso para la autovía, a una de las autopistas principales que tenemos, como para dirección a Macao, Pueblo Alto, por ahí. Entonces, el proyecto de Palmira exactamente se encuentra en el hoyo, en el octavo, no, en el hoyo de la quinta, como algo así, espérate, en el hoyo de la quinta. Está cerca de la entrada. Bueno, así, exacto. Sí, gracias, Andreina. Me había olvidado por completo. Ok. Acá nos mandan saludos de Argentina, Alfredo Coronel, gran amigo, Century 21, desde Buenos Aires. Nos manda saludos a través del Instagram de Punta Cana Solutions. Y por acá comenzaron Miguelina Pérez, nos comenta Liz, the best. Okay, comenzó la gente ya, los clubes de fans. Y Susan, MB Wise, me encanta, chicos, aquí escuchando Susan por acá. Gracias, Susan, por escucharnos el día de hoy. Andreina, dame tu percepción. ¿Qué proyecto tenemos que estar atentos para este segundo semestre del 2025? Bueno, en realidad aquí quiero destacar Momentum, que es uno de los proyectos que está más posicionado a nivel de todos los aspectos, ¿no? Tanto del desarrollador como de permisología, aspectos legales, transparencia, trayectoria, tipo de producto, a nivel de todo lo que ofrece, tanto recreativo como tipo de apartamento, fachada, arquitectura, los atractivos y los espacios de recreación que tienen y el modelo de negocio. Realmente es un proyecto que ha tenido muchísimo éxito. Su nombre lo ha dicho todo, Momentum. Ha sido, el 2025 ha sido Momentum totalmente en todos los aspectos para este proyecto. Y a nivel de transparencia, seguridad y éxito, literalmente el proyecto está condenado al éxito por todo lo que tiene ya planificado. Para aquellas personas que están buscando seguridad en todos los aspectos, este es uno de los proyectos más recomendados. Porque no conforme con eso, además, pues ya queda menos de un 10% del proyecto. Entonces ya tienes la oportunidad de entrar en algo que ya pasó y superó su punto de
de prueba, de equilibrio, ya está, la obra está avanzada, el constructor está metido de cabeza y comprometido constantemente con avanzar en su construcción. Hay seguridad en todos los aspectos. Bueno, al punto de que, y ese es un punto bastante importante, cuando se habla de tantos retrasos a nivel de construcción en todos los proyectos, Momentum es un proyecto, ustedes me han escuchado mucho hablar de Momentum, es uno de mis proyectos preferidos, es uno de los proyectos donde ustedes tienen beneficios, o sea, ustedes compradores tienen beneficios adicionales al comprar con alguno de nosotros, bien sea con Liz, con Andreina o conmigo, no, con nosotros tres. Si van con otra gente no van a tener esos beneficios, se los digo, se los voy a dejar abajo en la descripción, los beneficios que vamos a tener ahí para ustedes reservando a través de nosotros y a través de este live, ¿ok? O sea, tienen que haber visto el live primero para optar a esos beneficios. Es uno de mis proyectos preferidos, siempre ha sido uno de los top, y de los 3 edificios que son de 4 niveles, ya van en construcción por el tercer nivel. Efectivamente. Eso en la obra gris. Ellos tienen entrega para diciembre del 2026 y van muy acelerado en la obra, por lo que indica que van a terminar haciendo los acabados con exagerado detalle y mucha delicadeza. En otras palabras, es un producto que está, o sea, asegurado que va a ser de altísima calidad. Ahora te pregunto, Andreina, ¿es un producto que tú lo ves más para un retirado, para un inversionista, para una familia que quiere venir a hacer vida acá en Punta Cana? ¿Cómo lo ves tú? Fíjate que el concepto de este proyecto es bastante interesante justamente por eso, porque en realidad cumple prácticamente, es un producto muy adaptable, ¿no? O sea, tanto por la ubicación, porque está cerca de múltiples atractivos que motivan al turismo, porque está muy cercano a la playa, la nueva playa artificial más grande de Vista Cana, donde también van a surgir muchos atractivos, que de hecho Vista Cana a mí me sorprende que actualmente sí se renta por Airbnb, sí hay muchos apartamentos que se rentan por Airbnb y tienen buena rentabilidad y muchas personas buscan rentarlos por renta larga también. Entonces, ¿qué sucede con este proyecto? Está muy cerca de la otra playa artificial, literalmente te vas caminando y llegas en un minuto a la nueva playa artificial. Aparte de eso, te van a reír, son 70 pasos contados desde la entrada de Momentum por el camino peatonal hasta la playa. Efectivamente. Entonces, no conforme con eso, los atractivos que ofrece Momentum como proyecto son únicos. Tiene piscina, tiene gimnasio, tiene spa, tiene coworking, tiene lobbies en cada edificio, tiene una torre que ya tiene, inclusive está firmada con su rental program para aquellas personas que buscan inversión y retorno de inversión con administración del condominio. Pues bueno, ya inclusive esa torre está firmada con un administrador. Entonces, las personas que buscan una inversión, esa torre es la ideal. Todavía quedan un par de apartamentos allí. También trata mucho a aquellos que buscan vivir y retirarse, porque el proyecto deja muchísimo espacio para... Dale ahora. Ok. Un pequeño feedback. Deja muchísimo espacio para las áreas verdes, o sea, hay muchísima vegetación, muchas áreas de vegetación, tiene su área también de mascotas, en un área que no está muy cercana a los edificios. Eso quiere decir, para las personas que no les gustan las mascotas, porque hay personas que no les gustan, pero la verdad es que las mascotas hoy día son un hijo, son parte de la familia, entonces no se pueden excluir. No, jamás excluir las mascotas. No, ya son parte de la familia, literalmente. Problemas técnicos. Todo en orden. Continuamos. Entonces, bueno, se viene adaptando literalmente a todo el público. Tiene su tipología de apartamento también es variada, es tanto suite hotelera como apartamentos de una habitación, 2 habitaciones, con terrazas bastante amplias también, con metrajes bastante amplios. La tipología de apartamentos deja mucho espacio, mucha apertura
a que tenga las tres funciones, ¿no? Tanto inversión como vivienda, como retiro. Adicional a eso, las personas que quieran vivirlo, también la escuela, una de las escuelas más importantes que va a estar en Punta Cana, pues está aquí ubicada, ya la estructura está totalmente levantada, muy pronto va a estar en función la escuela, que es la Ashton, y está cerca de la escuela. Así que sí o sí va a tener público, porque yo, sobre todo que soy madre, busco siempre estar cerca de la escuela de mi hijo. O sea que ese es un plus. Hay para todo el público dentro del mismo proyecto. Acá tengo que hacer varios llamados. Susan Carolina de Punta Cana Solutions, Santo Domingo, nos manda saludos, está conectada en este momento. Muchísimas gracias, Susan, por apoyarnos en todos los live. Mundo Roxy nos pide más información. Ya te contacto. Cuando terminemos el live te voy a escribir por el DM para darte más información sobre los proyectos. ¿Tenemos alguna idea de cómo es el ROI estimado en Momentum en este momento? Mira, realmente el ROI ahora mismo es una proyección. La proyección que se tiene ahora mismo entre la constructora es entre un 10 y un 14 aproximadamente. Más sin embargo, yo como asesor digo, honestamente, las propiedades ya con los más grandes inversionistas, con 6 y 7, ya sabemos que es una propiedad que es rentable. También existen los casos en que superan el 6, el 7, superan el 8, superan el 14 también las propiedades, muchas veces por renta de Airbnb o otro tipo de rentabilidad. Y yo entiendo que este es uno de los proyectos que va a generar una de las mejores plusvalías dentro del complejo, sobre todo. De hecho, sí, los números que hay dentro de, o las proyecciones que se están haciendo dentro de Momentum son impresionantes. Y si nos basamos en que el Property Management es HMS, que es una compañía que tiene una gran trayectoria en lo que son las rentas vacacionales y rentas de lujo, o sea, es un win-win para todo el mundo. Acá nos dice desde el WhatsApp, dice, yo ya invertí en Momentum y estoy loca por ir por el segundo. Ahora es que tienes que meterte en el segundo porque se van a acabar. Queda un 10% del proyecto disponible. Menos de un 10%. Menos de un 10% del proyecto disponible. Así es que... Todos los permisos, todos los permisos, no le falta ni uno, y con Futur aprobado, definitivamente. No, y cuando nosotros les decimos que tienen que invertir, tienen que apurarse, no es por presión de que compren, es que se acaba el proyecto. Y todas las personas que han comprado, yo no he visto hasta ahora ningún desistimiento del proyecto, ni de este ni de Palmira. O sea, no nadie que se eche para atrás. Acá nos comentan desde Punta Cana Solutions, Real Estate, Mr. Mariomba. It says, I don't speak Spanish, but I'm interested in real estate in Punta Cana, Mr. Mario. I will be sending you a DM to your Instagram so we can talk a little bit. Or if you want, you can contact me or contact Andreina or contact Liz through our numbers down at the description. Here you got on the scroll, on the screen. That way we can talk about real estate here and probably, why not, meet your needs. Perdón por esa interrupción en inglés, pero habría que hacerla. Andreina, que hay una pregunta para ti. Comenzó tu club de fans. Andreina, ¿cuál es tu cliente ideal para este proyecto? Para Momentum. Bueno, yo creo que en teoría, de acuerdo a lo que comenté anteriormente, pues cumple con los 3 requerimientos bastante bien el proyecto, así que el cliente ideal es una persona que quiera invertir en un producto que sea 100% seguro, con arquitectura moderna, con buena ubicación, que quiera poner su dinero en un lugar seguro y generar buenos beneficios, buena rentabilidad, seguridad, y que al mismo tiempo quiera disfrutar también su propiedad. Liz, para ti, ¿cuál sería el cliente ideal para Momentum? Creo que ambos estilos realmente. Ya, vuelve a hablar. Creo que ambos estilos. Bueno, realmente el foco como tal, me gusta mucho que no solamente se enfoque en
porque mira, el espacio que tienen, por ejemplo, los balcones de Momentum no se ha visto mucho porque ellos tienen diferentes tipos o tamaños, se podría decir. Por ejemplo, si tienes una habitación, tienes un balcón súper grande, porque creo que uno de los focos es no solamente el entorno familiar, sino también el social. ¿Cómo puedo disfrutar mi unidad dentro de mi mismo proyecto o donde yo estoy viviendo? Y obviamente, claro, una de las amenidades. Y creo que el foco como tal puede ser inversionista o como también una segunda inversión, porque prácticamente tenemos cerca las amenidades más importantes de Vistacana, que vendría a ser la segunda playa y otras más que se van estando alrededor del mismo momento. Y obviamente las fabulosas amenidades que tiene son impresionantes también. De hecho, ahí pasa algo particular, por lo menos desde mi punto de vista con Momentum. Yo tengo clientes repetitivos en Momentum, clientes que me han comprado en otros proyectos, han comprado en Urbevista, han comprado en Jardines, han comprado en EOS, en varios proyectos, no solamente dentro de Vistacana, sino fuera de Vistacana. Incluso tengo clientes que han comprado en Capcana y han comprado Momentum. Y está pasando que esos clientes que han visto a Momentum como una oportunidad de inversión están cambiando su mentalidad y lo están viendo como un apartamento no solamente de inversión, sino de retiro. Entonces están utilizando, diciendo, mira, sí, yo voy a sacarle provecho a Momentum, pero en el tiempo, a la larga, me voy a terminar mudando para allá. Claro. Precisamente por el tema de los balcones. La gente cree que no, pero la gente quiere balcones y quiere hacer vida en los balcones, tomarse su café en su terraza, mientras ve la piscina, mientras ve el atardecer, el amanecer. O sea, la gente está buscando esa interacción social, como dices tú, y disfrutar de las amenidades de los proyectos. Definitivamente para mí es parte de mi top 3, sí o sí, Momentum adentro. Ahora te pregunto, la misma pregunta, pero para Palmira. ¿Cuál es el cliente ideal de Palmira Golf? El cliente ideal de Palmira, entiendo que a ver, creo que una de las partes que da la ubicación, como habíamos mencionado, creo que es Cocotal, como Palma Real, como bien dice el nombre, también es un lugar consolidado. Entonces, como ya tenemos ya muchas más de décadas ahí de personas viviendo, creo que el estilo de vida es uno para esas personas que buscan tener esta segunda vivienda, residir ahí y disfrutar todo lo que conlleva todos estos beneficios que habíamos mencionado anteriormente. Y asimismo también para esas inversiones, porque dentro también del mismo Cocotal tenemos ya muchos estilos tipo de larga estadía como de corta estadía funcionando actualmente en esa zona. Entonces, estos dos focos de clientes que buscan cómo invertir, como para residir también y retirarse, como bien mencionaste, Néstor, entiendo que también serían muchos de los clientes que actualmente compraron. Muchos de ellos son de diferentes partes del mundo, como Canadá, algunos de Sudamérica, algunos de Europa. Entonces, que vienen a tener ese espacio dentro del Caribe y lo tienen aquí en Bogotá, teniendo todos esos beneficios previos que habíamos mencionado. En otras palabras, señores, hay mucha tela que cortar, tanto en Palmira como en Momentum. Yo no podía dejar atrás mi proyecto, que lo amo, lo adoro, me encanta, me fascina, y es hoy en día mi top 1 de inversión dentro de toda la zona de Punta Cana, y es EOS. EOS no es el proyecto del que busca una inversión pequeña, no es del que busca un espacio chiquitito, es el que está buscando esa villita que puede ser de doble uso para retiro y para alquiler también, porque las rentas largas están muy buscadas ahora, sobre todo en la zona de Vistacana, teniendo la cantidad de amenidades que tiene Vistacana. No es un proyecto masivo, estamos hablando que son 16 unidades por fase, son dúplex, son villas apareadas o conjuntas en pares. Pero uno de los atractivos que tiene EOS no es solamente la constructora que está detrás, que es Privo, es una desarrolladora de capital venezolano, de origen americano. Ya entregaron un proyecto en Cocotal de apartamentos y este es su primer proyecto de villas como tal aquí en República Dominicana. Ya ellos tienen proyectos en Texas. Es una constructora bastante sólida. Tienen un tiempo de respuesta pues bárbaro. Ya pasaron la parte de permisos, ya aprobaron la no objeción de medio ambiente, no objeción de, ¿cómo se llama?, de ayuntamiento, y ya rompieron suelo.
Ya comenzó la construcción en EOS para la primera etapa. De las 16 villas solamente quedan disponibles 6. ¿Cuál es la maravilla de EOS? No es solamente el retorno de inversión, que estamos hablando, que está por encima de un 14%, sino que con una inversión de menos de $300,000, tienes una villa completamente equipada, amoblada e inteligente. Es el primer proyecto de villas inteligentes que se está desarrollando en toda la zona de Vista Cana. Yo creo que uno de los puntos fuertes que hay que ver dentro de lo que es la zona de Paseo del Sendero. Está a muy pocos minutos caminando de Pueblito Caribeño y de la zona comercial de Pueblito Caribeño, además de que está a 5 minutos de el Ashton School, a 7, 8 minutos, ya estamos hablando en carro, de la artificial, y a unos 6 minutos del campo de golf. Entonces, si estás pensando en mudarte para Vista Cana, que es esta zona maravillosa de expansión que tenemos acá en Punta Cana, EOS yo creo que es una de las opciones más acertadas para tomar en cuenta en este momento. Acá nos hacen una pregunta para los tres. Ok, esta es una pregunta heavy, una pregunta alta. Me encanta cuando hacen estas preguntas, ¿eh? Dice, pregunta para los tres, ¿creen que de verdad este boom inmobiliario continúe o sienten que se puede estancar? Esa pregunta y ese miedo siempre ha existido a nivel inmobiliario, creo. Más sin embargo, las personas que han trascendido ese miedo y han tomado acción han visto frutos, mientras muchas otras personas siguen esperando que explote, ¿no? Entonces, depende de cómo tú lo veas. Nosotros realmente, yo lo veo como que todavía una inversión en el Caribe, en un sector turístico que es isla, que es playa, con tanto atractivo como lo hay acá en la zona de Punta Cana, está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, que hasta ahora es totalmente sostenible y es demostrable. Todo el mundo sigue esperando la burbuja, pero las personas que toman acciones están viendo muy buenos resultados. Y son las personas ganadoras en las que su dinero se ha duplicado, triplicado, ha obtenido una buena revalorización, que van a recibir en zonas muy potentes, muy potenciales, que se están desarrollando y es una realidad. Ahora, Liz, cuéntame, ¿la burbuja continúa? ¿Es una burbuja? ¿No es una burbuja? ¿Explota la burbuja? Creo que es eminente el crecimiento. Hemos visto, creo que desde mucho tiempo, muchas personas que me comentan que son de la zona vieron de primicia todo ese desarrollo, desde toda la zona del aeropuerto hasta acá y todo lo que vemos aquí. Se entiende de que todavía seguimos estando dentro de un espacio en el que todavía vemos mucho desarrollo y creo que hay oportunidad. Y como bien mencionaba Chiqui o Andreina, realmente el momento es ahora. Hay que apalancarse. Muchas personas que compraron 2 años, 1 año, ya están viendo ese crecimiento solamente con 1 o 2 años de lo que está pasando, transcurriendo. Entonces creo que estamos viendo todo eso desde los precios que inician a los que precios de las reventas. Lo vemos mucho. Y creo que abarcando todo este mercado también hay mucho terreno, hay mucho espacio. Obviamente ubicaciones estratégicas siempre van a haber, pero realmente la inversión siempre va a estar. Y creo que estamos siguiendo estando en el ojo de todos estos inversionistas, no solamente de las personas que quieren buscar como su primera inversión, sino de todo ese crecimiento, ese boom, como bien mencionas, va a seguir. Y todo el master plan que se está creando alrededor de todo Punta Cana Bávaro realmente es algo que va a pasar. Y que si yo no estoy en este momento, no estoy aprovechando nada. Entonces, es el momento, como bien mencionaron. De hecho, yo les voy a decir algo, mi punto de vista. Primero que nada, Rodrigo Bautista 29, ya te escribo, dame unos minutitos, terminamos el live y te escribo rapidín. Yo tengo alrededor de 6 años escuchando la burbuja inmobiliaria. Andreina lo vivió también durante la época de la pandemia. Lo hemos visto muchas veces. Hemos escuchado el tema de la burbuja, que está la burbuja, que no está, que explota, que no explota, que este boom se va a acabar, que esto es un boom nada más. Señores, vamos a ser realistas. República Dominicana tiene una ventaja sobre cualquier zona del Caribe para lo que es la inversión inmobiliaria. Tenemos una ubicación geográfica privilegiada
además de esa ubicación geográfica privilegiada, tenemos el precio por metro cuadrado más bajo de todo el Caribe. Sí, no recibimos 80 millones de turistas como recibe México. Exacto. Somos una isla. Aquí no hay 80 millones de personas, hay 18. 11. Sí, llegamos a 13 si acaso. Sí. Eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es el tema que hay aquí? Todo lo que se monta se revaloriza, y más en la zona turística. Que va a llegar un momento que la isla se sature de oferta, lo dudo muchísimo. Yo dudo muchísimo que haya demasiada oferta para poca demanda. Siempre va a haber una demanda porque la gente siempre necesita una vivienda, bien sea para vivir, para rentar, para negocios o para hacer capital y para generar riquezas, para acumular riquezas. Yo no creo que sea un boom. Esto no creo que sea una burbuja, no creo ni siento que vaya a pasar en ningún momento, o por lo menos en los próximos 20 años no va a pasar. Y más sabiendo que hay muchos extranjeros que quieren optar por todos los beneficios que brinda República Dominicana a todas las personas que viven aquí y que invierten acá. Mi opinión, señores, es mi sentir, el de Néstor Leffel, lo que yo acabo de decir. No es el sentir de la empresa. Juan, saludos equipo, un placer Juan, saludarte. Vanessa Dávila Cañizales, saludando, saludos Vanessa. Aquí me encanta de verdad cómo la gente participa. Acá nos comentan desde el WhatsApp, arriba Vista Cana, la nueva zona top de Punta Cana. ¿Qué opinan de eso? ¿Es la nueva zona top de Punta Cana, Vista Cana? Creo que es inminente, yo creo que es inminente. Yo sí he visto el desarrollo. Creo que el hecho de que todo el mundo te pregunte y con solo una publicidad diga, yo quiero Vista Cana porque he visto playa, lago, restaurantes, vida nocturna, supermercados, colegios, entre otros. Creo que es lo básico que necesitamos para un desarrollo común de zona, es lo básico. Entonces creo que Vista Cana lo tiene todo hasta el momento. Y obviamente cada una de las zonas tiene su privilegio y otras cosas con sus consolides y demás. Acá tenemos a los fans de Chiqui. ¡Chiqui! La gran conocida Chiqui. Chiqui, Vista Cana, la zona top de Punta Cana en este momento. Fíjate que en pandemia yo decidí que, o sea, tuve la visión, yo lo vi, yo dije, Vista Cana es una comunidad que ya está planificada, ¿no? Yo soy fan apasionada de los complejos master plan, que un complejo master plan significa es un complejo que ya en sus tierras están planificadas, su entorno está planificado. Entonces yo apuesto demasiado a las comunidades con entornos planificados. Yo vi ese master plan y he vivido todo el crecimiento de Vista Cana en estos años. Muchos de mis clientes lo han vivido conmigo. Tengo clientes que cuando no había nada compraron y están disfrutando de sus casas. Las compraron en $100,000, unas casas de 2 pisos, villas de 3 habitaciones, patio, todo. Y ahora cuestan $265,000, la más económica de esa tipología. Y viví la etapa de los terrenos que comenzaron vendiéndose en $70 y están en $220 actualmente. Vendimos por volumen en ese momento. Y la verdad es que Vista Cana ha cumplido con lo que ha prometido. Es una comunidad realmente en la que efectivamente tienes actividades sociales, tienes una comunidad ya creada, tienes muy buena ubicación y es uno de los pocos lugares donde tú puedes comprar o invertir o vivir y saber que vas a tener un entorno que ya está organizado, con seguridad, con atractivos, con centro comercial, con escuela. Una de las mejores comunidades actualmente es Vista Cana y ya cuando se termine, yo sé que va a estar súper bien posicionada, luego de las más luxury, obviamente. Así que es un buen momento todavía para entrar en este complejo que ya es un éxito, es una realidad. De hecho, Chiqui, tú recuerdas, nosotros vivimos todas esas etapas de Vista Cana cuando uno iba a mostrar, por ejemplo, y lo voy a nombrar, íbamos a mostrar Sabana. No había calle
para acceder a Sabana, no, y uno le decía a los clientes con el plano en la mano, señores, allá, ahí más o menos está su casa. Hoy en día, eso que dices tú de las villas que costaban $100,000 y ahora son muy revalorizadas, es el caso de Sabana. Villas que costaban $190,000 hoy en día cuestan $451,000 simplemente por el desarrollo de la zona. Un master plan dentro de un proyecto es exageradamente importante para esto. Tengo que hacer una acotación acá. Reina Echenique, me encanta lo que veo. Te queremos. Mi queridísima Reina, un honor siempre tenerte acá, sentir tu apoyo. Además, la autora de uno de los libros más importantes que hay hoy en día acá en República Dominicana sobre la seguridad jurídica en los procesos inmobiliarios. Búsquenlo en Amazon, les voy a dejar el link abajo en la descripción. No se lo pueden perder, es realmente uno de los mejores libros en la materia. Acá nos dice Reina, los amo. Y nosotros te amamos a ti, Reina. Te amamos muchísimos. Acá nos dicen, bueno, señores, voy a mandar un saludo general porque son muchos que están mandando saludos a través del Instagram de Punta Cana Solutions. Se les quiere muchísimo, señores. A ver, chicas, una última acotación para este live de hoy. ¿Qué le recomendarían a un cliente que llega hoy y les dice, quiero invertir, pero tengo miedo? Es normal. El miedo es parte de de cada una de las decisiones que tomamos en la vida. ¿Te vas a quedar teniendo miedo o vas a tomar acción? El miedo es parte de todo. ¿Qué responderías tú? Esta Reina. Cuéntame, Liz, ¿qué responderías tú a un cliente que te dice, tengo miedo de invertir? Yo creo que nosotros como asesores estamos muy preparados para poder darle realmente las herramientas correctas y ser realmente transparente. Creo que nosotros trabajamos mucho para poder darle y revisar ciertas documentaciones que nosotros le vamos a presentar como estas opciones, ¿no? Por eso mencionamos a Palmira, a EOS y demás, porque tienen las permisologías ya están en mano, ya están listas, y creo que ese es uno de los factores a poder uno tomar una decisión. Los riesgos están en cualquier inversión, creo que eso lo tenemos muy claro, pero también es el hecho de saber con quién estás trabajando, si va a estar contigo en el paso a paso, si te va a ayudar a hacer todo ese proceso de documentaciones, de ver si realmente esa constructora es consolidada y trayectoria, como bien mencionamos en cada uno de ellos, y eso va a ser de parte de nosotros, trabajar de la mano para que ellos se mitiguen o se reste todos esos miedos que son comunes y son normales, pero el momento es, como dice Andreina, y hay que tomar esa oportunidad. Creo que estamos actualmente con muy buenos precios todavía en el mercado. Claro, hay otras zonas que están mucho más grandes, pero hay que aprovecharlas. Y bueno, reforzando lo que dice Liz, efectivamente nosotros como asesores estamos haciendo un trabajo muy intenso en depurar a cada uno de los constructores. Estamos haciendo un trabajo muy intenso en eso, literalmente. Y gracias a Dios en nuestra trayectoria hemos tenido entregas exitosas. Sabemos con quién trabajar, sabemos con quién no trabajar, sabemos para la función de cada uno de los productos, y eso es algo muy valioso que la verdad que en este equipo todos lo trabajamos, y qué alegría contar con un equipo tan comprometido. De hecho, el miedo siempre va a existir porque eso es algo natural del ser humano. ¿Hay una tolerancia al riesgo? Sí, tiene que haber una tolerancia al riesgo y tienes que medir qué tolerancia al riesgo tienes. Como dice Liz y como dice Andreina, nosotros hacemos un trabajo arduo de hacer una debida diligencia para saber con qué constructoras trabajamos. No trabajamos con cualquier constructora, no ofrecemos cualquier proyecto. Hay proyectos que por más que lo quieran, y se lo pueden preguntar a mis clientes, a los clientes de Andreina, a los clientes de Liz, que me dice, yo quiero que me vendas este proyecto, quiero que seas tú el que me lo venda. Y uno le dice, no te lo vendo porque no me cumple los requisitos, no cumple con nuestra debida diligencia, no cumple con tal cosa o con tal otra.
prefiero no vendértelo. Si tú te quieres arriesgar tú, hazlo tú, pero nosotros no avalamos ese proyecto por esto. Lo que avalamos es porque tenemos la seguridad de que van a hacer una entrega, la seguridad de que van a entregar un producto de calidad y de que realmente van a cumplir con lo que están pidiendo. Hablando de eso, a todos los que me están escribiendo en este momento por el live de Urbevista, lo estamos coordinando con el señor Héctor Mendizábal. Pronto viene ese live. De todas maneras, la semana que viene les doy un update de avance de obra sobre eso. Y no quería despedir este live sin decir los beneficios que van a tener conmigo al reservar en Palmira, en Momentum y en EOS. En Palmira tengo un cashback de $1,000, en EOS un cashback de $1,500 y, en Momentum de $1,500 y en EOS un cashback de $2,000. Aplicados estos cashback a su primera cuota de pago de su plan de pago. Chicas, yo no sé si ustedes se quieren unir a esto, pero ahí les dejo esa beneficio. Si no lo aprovechan, no están en nada. ¿Se van a quedar sin miedo o van a tomar acción? Hay un regalo ya. Hay seguridad, hay transparencia. Están los permisos. Y hay están premios. las constructoras de respaldo. Se están construyendo y además tienen un beneficio. Entonces, hay que tomar acción. Chicas, unas últimas palabras para despedirse el día de hoy. Liz, que tú eres la invitada nueva acá. Despídete de nuestro público. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Y bueno, creo que los proyectos que presentamos son básicamente el resumen de todo lo que uno quiere cuando va a invertir. Esa consolidez, transparencia y veracidad que nos pueden dar. Y ese impulso nuevo, algo emocionante, algo nuevo que es de uno propio y poder seguir avanzando. De verdad, tengan en cuenta, estamos a la orden para cualquier consulta, para cualquier asesoría y presentación, para que nos tengan en cuenta. Y de mi parte, Liz Mendoza, aquí siempre presente. Andreina. Lo certifico, Liz siempre está presente aquí. No en el live, pero sí aquí, en el movimiento. Bueno, yo estoy muy feliz de estar acá y hablando de miedo, pues justamente el miedo a cámara, ¿no? También Liz y yo lo estamos trascendiendo. Yo le digo a Néstor, inclúyeme porque todavía tengo miedo, entonces vamos a hacerlo. Los miedos hay que afrontarlos. Los miedos hay que afrontarlos. Trascenderlos, sobre todo, no dejarlos que nos frenen, ¿no? Entonces, bueno, les mando un fuerte abrazo. Aquí estamos a su orden. Miren, cualquier pregunta, por muy pequeña que sea, siéntanse en confianza de contactarnos. Hagan sus preguntas. No cobramos por asesorar. No cobramos por ayudarles a ir resolviendo esas dudas que tienen para organizarse o planificarse para su inversión. Quiero invertir, pero no sé cómo se hace, cuál es el paso a paso, cómo me organizo, tengo que estar allá. Siéntanse en confianza, ahí están nuestros contactos, escríbanos, pregunten, agenden una llamada de asesoría con nosotros, que es totalmente gratis, pero no se queden con la duda. Siéntanse en confianza de comunicarse con cualquiera de nosotros. Y ha sido un placer estar aquí comunicando con ustedes y dejándoles saber cómo va el desarrollo en la zona y cuáles son los mejores proyectos. Néstor, gracias por todo. Siempre. Y señores, acá abajo en la descripción les voy a dejar el contacto de mi queridísima Liz Mendoza, de nuestra queridísima Andreina Chiqui Ruiz y por supuesto mis contactos, como dice Andreina. Siempre vamos a estar acá para servirles, vamos a estar acá para asesorarlos, para guiarlos en todos los procesos de inversión inmobiliaria dentro de República Dominicana. También les voy a dejar en la descripción el link de Amazon para el libro de Reina Echenique, que está espectacular. Próximamente van a tener el mío también ahí, mi libro sobre inversión inmobiliaria. Esperen que ya viene. Mientras sale publicado mi libro, les estoy dejando la guía de inversión inmobiliaria completamente gratuita. Simplemente llenan sus datos y reciben por correo su guía de inversión inmobiliaria. Esperen, ya va, que siempre tenemos esto. ¡Qué excelente habla Luis Mendoza!
Liz, tienes ahora nuevo club de fans. Bueno, señores, un placer nuevamente y me despido de ustedes. Yo soy Néstor Leff, el asesor inmobiliario de Punta Cana Solution Real Estate. Conmigo Andreina Ruiz y Liz Mendoza. Ha sido un enorme placer para mí estar con ustedes esta noche y nos vemos el próximo martes. Así es que, ¡chao!